Y para hablar de cultura Nikkei vamos a estar comunicados, estamos hablando al aire ahora con Mariela Tsutsumi. Ella, la primera presentación que me hizo fue Soy una nómade digital. Y de hecho, cuando estuvimos hablando un poquito sobre su historia, es mucho más que un nómade, es una persona que es mucho más que una nómade digital. Pero para eso la vamos a invitar a hablar. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá Me alegro. tercera generación de japoneses y con una historia muy particular porque provienen de distintas partes de la Argentina, ¿no? Así es, sí, toda la familia de mi mamá, Ujú. mis abuelos se fueron a Paraguay y de parte de mi papá se fueron a Mendoza. Así que después mis viejos se conocieron en la Universidad de, no, en La Plata, en el centro estudiantil Nikkei que está en La Plata, y ahí se Mirá, conocieron. mirá vos, así que recorrieron Todo. todo el país, toda la Argentina para poder conocerse, porque además es una generación, estimo que estaba hoy por hoy las generaciones más de nuestra edad, nacidos entre los 80, los 90, están mucho más habituados y mucho más integrados en la sociedad argentina. Pero Exacto. nuestros ancestros la tuvieron, no sé si más difícil, pero tal vez más, estuvieron más marcadas por la tradición y la costumbre de encontrarse con sus pares, de poder relacionarse dentro de la comunidad japonesa. Y la verdad es que tus padres han recorrido un largo camino para encontrarse en La Plata después de estar en distintos lugares, en distintos puntos. Tal cual, sí, bueno, mi viejo que nació en Mendoza obviamente viajó a La Plata para empezar a estudiar y mi mamá también se vino con toda la familia acá a Mar del Plata y después que obviamente mis viejos estaban estudiando y todo, se mudaron a Mar del Plata y ahí también nacimos yo, mi hermana. Así que es todo, como todo muy nómade, mi familia en ese sentido. Y el oficio que tenían tus padres, tus ancestros, estaban ligados más para el desarrollo profesional o tal vez con las actividades profesionales o tenían las típicas actividades, siempre a la comunidad japonesa se la relaciona con algunos oficios en particular, con la gastronomía, con el servicio, las tintorerías, con el trabajo de la tierra, los horticultores o floricultores. ¿Cómo es la historia de tu familia? De parte de mi papá sí estaban con la parte de la agricultura. De la parte de mi abuela, o sea, de mis abuelos, de parte de mi mamá que vivían en Paraguay, no, la verdad no tengo muy claro, pero después sí, mi papá trabajó mucho en marítimo, en todo lo que es barco, pesqueros, y mi mamá prácticamente toda su vida fue ama de casa, así que estuvo con nosotros prácticamente toda su vida y más cuando fuimos más mayores, ahí como que empezó a trabajar. ¿Cómo es? ¿Cómo fue la relación con Japón, con el país de los ancestros? ¿Han vuelto en algún momento? Hay todo un fenómeno dentro de la comunidad japonesa que son los dekasegi, que son los que han ido a Ujú. Japón a trabajar siendo inmigrantes de Japón en la Argentina o en otros países de América Latina y que volvían a Japón para trabajar. ¿Han tenido esta experiencia o cómo fue el vínculo con visitar a Japón? Sí, ya. Es más, de parte de mi papá, todos mis tíos, los hermanos de mi papá y mis abuelos viven en Japón. Ellos sí se volvieron a Japón. El único que quedó en Argentina fue mi papá y de parte de mi mamá también se volvieron todos a Japón. Y se fueron a trabajar, trabajaron mucho tiempo en fábricas, todo lo que es industria automotriz, o sea, de gastronómico. Esas empresas esas fábricas que hacen los oventos, que son como las viandas japonesas, que hacen todo así por pasos, es, más que nada trabajaron en esa como que industria en Japón. Y mis papás hace un año y medio se fueron a Japón, ellos ya se jubilaron acá. Y bueno, como es como cultura japonesa muy trabajadora, dijeron, bueno, nosotros ya nos jubilamos acá, vamos a Japón, vamos a hacer nuestra vida, pero vamos a seguir continuando trabajando allá. Así que No paran. están allá Y no paran de trabajar. y no paran de trabajar. No, es increíble. O sea, están jubilados, igual siguen eligiendo el trabajar. ¿Y cómo es en tu caso? ¿Has tenido la oportunidad de viajar a Japón? Porque vos te considerás una nómade digital. ¿Hay algo de un poco de la historia familiar de esto de viajar y estar en distintos lugares? ¿Te ha tocado estar en Japón? ¿Cómo te ha llevado
este trabajo, que ya me vas a contar, de ser Ajá. nómada digital? En verdad visité 2 veces Japón, pero no desde que soy nómada digital. Fueron una vez fue en el 2017 y en el 2019, sí, antes de la pandemia. Ujú. Pero fue más de visita. En ese momento no era nómada, así que nada, fue mis vacaciones del año. Hacía lo que podía para tener por lo menos 3 semanitas y irme a Japón a visitar a mi familia. ¿Cómo fue esa primera visita, ese primer encuentro? ¿Cómo te sentiste con llegar a Japón, siendo una Nikkei, una argentina, con raíces, con sangre japonesa, visitando Japón? Sí. Bueno, es medio raro. Primero en la parte familiar como que fue medio raro, si bien por ejemplo a mis tíos, a mis primos los tengo en Facebook, porque no usan mucho Instagram, por ejemplo. Mis tíos sí hablan español, pero mis primos no. Entonces como que nunca tuve una relación con mis primos. O sea, en verdad no tengo recuerdos tan vivos de ellos estando acá en Argentina, porque ellos se fueron cuando yo era muy chiquita. Creo que a partir como que de los 5 o 6 años. O sea, tengo fotos con mis primos y con mis tíos. Pero la verdad que la primera vez que fui fue muy emocionante, como que también ver a mis abuelos, porque tampoco tengo recuerdos con mis abuelos, nada más todo por fotos, ahora que la hora es media toda digital, pero tampoco es que tengo esa comunicación fluida de videollamadas. Con mis primos no tengo relación, no saben hablar español. Y por ahí mi japonés como no es muy avanzado en ese sentido, entonces como que en ese sentido con mis primos no tengo esa Sí. relación. Y después en cuanto a lo cultural, obviamente que es otro mundo ir a Japón. Yo aunque sea Nikkei y entienda más o menos la cultura y como que tenga mentalizado con lo que me voy a afrontar, choca un montón. Todo lo que sea, no sé, la cultura, el respeto, todo, la gastronomía, Hay, si bien en mi casa comemos sí, mucho comida japonesa, como que estar ahí, cómo se come, los lugares, como muy diferente todo. sí, Así hay que sí, momentos en los que más allá de la sangre japonesa, el espíritu latino sale a flor de piel. tal cual. No, sí, choca un montón ir a comer un ramen a un lugar y que sean, no sé, lugares donde vas a comer solo. Nosotros estamos muy acostumbrados latinos a ir en grupo, quedarnos horas por ahí después de un almuerzo con amigos, entonces como que choca ver Eso, eso. eso no es muy habitual dentro de la cultura japonesa. Sí, sí, sí. Y también lo que me pasó con el idioma, claro, ven mi cara, Y se porque sueltan a parezco hablar en Japón, japonesa, se suelten a hablar de sí, una. y después ven que mi japonés es como muy básico, entonces como que les hace algo en la cabeza que cómo puede ser que tenés cara japonesa pero no hablas el japonés, como que eso también les choca un poco. Totalmente. Ahora, volvamos a hablar un poco de tu título, tu descripción, nómade digital. ¿Cómo llegamos primero, qué es un nómade digital y cómo llegaste a convencerte de ese estilo de vida? Bueno, el nómada digital es una persona que trabaja gracias a Internet y lo puede hacer en cualquier parte del mundo, no tiene que estar físicamente en un lugar. Yo actualmente soy diseñadora UX, Product Designer, y trabajo para una empresa que organiza torneos de videojuegos. Ah, mira vos. Eh, to- Todo el equipo es remoto, están en diferentes partes del mundo, entonces no estoy atada a un lugar físico para poder trabajar. Y todo ocurrió después de la pandemia. Yo antes de la pandemia trabajaba en turismo. Obviamente, en la pandemia fue una de las industrias más golpeadas, Totalmente, fue muy eh, afectada y tardó mucho tiempo en recuperarse. tal cual, y más en Argentina. Entonces yo inquieta dije, no, necesito hacer algo, necesito cambiar por lo menos de rubro para también tener experiencia en otros rubros. Y salió esta oferta en plena pandemia y la agarré. Y la verdad es que la industria de los videojuegos fue como una de las que más impulso tuvo en la pandemia. Sí. Mientras que por ahí algunas personas en pandemia estaban muy relajadas, yo fui todo lo contrario. Saltaste de un punto al otro y Sí, fue sí, una sí. transformación que te exigió mucho porque
todo este tema del diseño UX y la experiencia de usuario, si bien siempre estuvo presente, bajo este título es algo bastante reciente y que está muy en boga. ¿Cómo fue que te decidiste del turismo a pasar al tema del diseño UX? ¿Ya venías con una formación de diseño? ¿Cómo fue ese switch? Porque también es un cambio tanto de la modalidad de trabajo, de pasar de algo presencial a hacer algo totalmente remoto. Claro, igual yo trabajaba en industria de turismo, pero trabajaba en la parte de diseño. O Ah, sea, yo bien. soy diseñadora gráfica de profesión. Como un Obviamente me diseño recibí hace gráfico muchos clásico. años, clásico, de imprenta. Ujú. Eh, y la verdad es que hay una anécdota de que mi primer trabajo fue una imprenta y habíamos impreso no sé cuántas eran, como 5.000 tarjetas para una empresa re grosa en ese momento y me había equivocado, en vez de poner Ciudad de Buenos Aires puse Ciudades de Buenos Aires y se tuvo que tirar todas las tarjetas que Oh, se habían impreso por esa falta de ortografía y dije, ay durísimo. no, esto no es para mí. El mundo físico tiene Mm, sus Sí, 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 restricciones, sus sí. limitaciones que hace que, bueno, a veces sea uno mucho más cuidadoso. Pero también el mundo digital tiene sus cosas, pero es donde más te sentís cómoda. Cómoda, sí. Y justo después dije, no, necesito cambiar de trabajo, pero en ese momento, en el 2005, 2006, todo lo digital no era tan buscado en cuanto a diseño. Y justo en la Universidad de Palermo, que era donde yo estaba estudiando, se había abierto una pasantía que era para hacer diseño digital para cambios de imágenes en la web de la página institucional. Y ahí como que empezó toda mi carrera en lo que es 100% digital. Así que en cuanto a trabajar en digital, digamos que toda mi carrera fue digital, más allá de que tengo un título de gráfica. Totalmente, así que un poco todo esto que venías contando resume un poco las transformaciones y los distintos trabajos u oficios y qué más que meterse de lleno en todo lo que es la parte digital y Ujú. sumando todo este tema de la movilidad, el hecho de hecho uno de los primeros contactos y comunicaciones que tuvimos era un poco que estabas como muy comprometida con todo este desarrollo del trabajo nómade, de no tener oficinas, de no tener que ir a un espacio físico, a fichar, a mantener un horario, y estabas trabajando mucho con esa iniciativa. ¿Qué es lo que te entusiasma de encontrar estos espacios digitales que mezclen las iniciativas de trabajo digital remoto con, bueno, encontrar distintos espacios? Contanos un poco de ese proyecto que me habías comentado en su momento. Sí, había empezado con un proyecto de que, bueno, ahora actualmente estoy en Buenos Aires, y lo que me pasaba es que yo trabajo tanto tiempo van a ser 5 años, un poquito más, de forma remota, y mi equipo es todo remoto, algunas veces es difícil encontrar eso social que tenemos, el ser humano es social. Entonces siempre me encontraba trabajando en el mismo lugar, en mi casa, por ahí algunas veces quería salir un poco de la rutina y te ibas a un café y decías, bueno, hoy salgo a trabajar en un lugar nuevo, vas a un café y la verdad te encontrás con un café de que no tiene mal internet, la acústica es malísima, no puedes tener una videollamada tranquila. Entonces, No todo es color de rosas en el trabajo remoto. sí, tal cual. Y también me encontraba que igual, aunque yo iba a trabajar a un café o lo que sea, un lugar, encontraba que tipo iba a almorzar y seguía estando sola, no socializaba en ese sentido. No tenías pares con Eh, quien hablar cara a claro, no tenía cara. pares. Sí. Entonces, nada, había hecho una jornada en febrero, a fines de febrero, nada, encontrando personas que tengan las mismas, no son problemas, pero sino como que quieran salir un poco de su rutina, de estar todo Sí. el tiempo encerrada en sus mismas cuatro paredes.
Y trabajar y conocer a otras personas. Sí, totalmente, que sean, que puedan enfrentar juntas el desafío, estas personas, el desafío de sentirse acompañadas en la vida real también, porque Sí. la virtualidad y el trabajo remoto, la tecnología nos brinda muchas herramientas para poder cumplir determinados objetivos o Ujú. proyectos, pero el contacto humano y social es... no se puede reemplazar tan fácilmente con una llamada de Zoom o con un canal de Slack. Tal cual. Y por ahí lo que pasa es que yo que trabajo más en tecnología, hay proyectos que son por plazos. Tenés un deadline y por ahí tenés un deadline de 2 semanas. Y por ahí, si no tenés ningún problema o tus otros equipos están como trabajando en otras cosas, sentía que por ahí había una semana que no hablaba con nadie. O sea, más allá de que, no sé, ve amigos, pero en el día como que te das cuenta que no hablaste con nadie o no hablaste la boca. Entonces también como que eso, es por ahí también estando tantos años trabajando de esa forma, como que me chocaba un poco y organicé esa jornada y la verdad que se conocieron un montón de personas, hicimos networking con personas de diferentes áreas y nada, es compartir, pero seguir trabajando, tener tus responsabilidades del día a día, pero saber que hay otras personas que están en la misma. Totalmente, totalmente. Así que una de las cosas que me gustaría que compartas es cuál es, por dónde te encuentran en las redes sociales para que puedan, bueno, aprender de tu experiencia y que puedan, tal vez algún otro nómade digital también sumarse a esta iniciativa y poder, nada, compartir juntos todo este desafío que es el trabajo remoto y el contacto social y el trabajo en equipo. Claro, bueno, mi redes sociales, Mariela Tsu, TSU, es un poco TCU, sí. difícil, Mariela Tzu. TSU. Mariela Tzu. Ahí me pueden encontrar, actualmente estoy en Buenos Aires, pero bueno, quién sabe en esta vida nómada a dónde me llevará el próximo destino. ¿Tenés alguna Eh, idea de qué próximo destino, qué te gustaría, hacia dónde te gustaría rumbear? no tengo decidido todavía. Sí me voy a tomar unas vacaciones en mayo con una amiga que nos vamos a Marruecos, pero no es como en modo de nómada digital, es más vacaciones. Más Pero vacaciones. bueno, más vacaciones. Bueno, ¿quién Pero te sí, dice por ahí alguna locación por el norte de África, por parte de Europa, tal vez? ¿Quién te dice? ¿quién dice? Sí, Así bueno, que, hay que organizar. La verdad es que también ser nómada digital es todo muy color de rosas, pero es mucha organización. sí. Ver cuántos tiempos te puedes quedar en un lugar, si el tiempo como días de visa, o sea, son hábiles, qué querés, o sea, tenés que mechar también el trabajo con el turismo. Por ahí yo con 37 años, por ahí no me da tanto el cuerpo para moverme tanto tiempo. Hay gente que se mueve cada semana de cada ciudad. Es también las energías y cómo te organizas para tener ese estilo de vida. Hay que ser muy disciplinado por lo que veo. Sí, y también por ahí cambios de horarios. Sí. No es lo mismo trabajar acá de 9 a 18 y por ahí yo después me voy, no sé, a Europa y por ahí tengo que cambiar un poco, desfasar un poco mis horarios de trabajo y trabajar de tarde-noche. Eh, Así que sí, es toda una organización. Bueno, estuvimos aquí conversando un montón, daba para seguir hablando, pero no quiero seguir abusando de tu tiempo con Mariela No. Tsutsumi, nómade digital, Nikkei Argentina, con un origen múltiple dentro de acá de la Argentina, desde Paraguay, desde Mendoza, en La Plata, Mar del Plata, y bueno, acá en Buenos Aires. Eso marcó todo tu presente de nómade digital, hablando de diseño UX y hablando de los desafíos del trabajo remoto. Mariela, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por el espacio. Nos vemos. Nos vemos, saludos, que tenga Saludos. un buen día. Igualmente.